Ecos del Magisterio presenta el editorial. Bueno, muy bien, estamos de nuevo aquí en Ecos del Magisterio, en este espacio del editorial que lo hemos titulado hoy Los 3 ejes estratégicos y las 20 rutas de transformación, una mirada al cuarto Plan Nacional Decenal de Educación que se extiende hasta el 2035. Para todos los que están llegando a esta frecuencia, los 1160 AM y a través de nuestra página de Asinor, Radio Digital, a través de la frecuencia de la Universitaria Radio San José, muy buenos días. Y antes de entrar en el desarrollo del editorial del día de hoy, quiero invitarles a que hagamos un ejercicio reflexivo, un ejercicio de memoria. Realmente cuando hablamos del cuarto Plan Nacional Decenal de Educación, pues es más fácil caer, es muy fácil caer en la tentación de limitarnos a describir solo los 3 ejes estratégicos y sus 20 rutas de transformación. Sin embargo, es importante considerar que ese ejercicio, aunque importante, es insuficiente. Lo verdaderamente valioso es que podamos comprender la apuesta política, la apuesta pedagógica, la trazabilidad social que hay detrás de este nuevo Plan Nacional Decenal de Educación. ¿Qué significa para el presente de la educación colombiana y qué significa para el futuro de la educación colombiana? Pero también entender hacia dónde queremos ir. Es importante que revisemos el camino que se ha recorrido hasta hoy. Este no es el primer Plan Nacional Decenal que se ha construido en el país. Hace ya cerca de 30 años, y lo decíamos en el editorial de la semana pasada, Colombia viene formulando estos instrumentos de planeación con el propósito de que la educación deje de depender exclusivamente de los gobiernos de turnos y se consolide realmente como una política de Estado que es la que hace que se mantengan los procesos, se puedan evaluar y se le puedan hacer seguimientos, ¿verdad? Por eso, antes de analizar este nuevo Plan Nacional de Educación, Decenal de Educación, vale la pena que nos hagamos algunas preguntas, algunas reflexiones que considero son necesarias. ¿Qué tanto de aquello que se prometió hace 10, 20 y 30 años llegó realmente a las aulas de clase? ¿Se hizo realmente transformación en las aulas de clase con esos 30 años de plan decenal que ya llevamos? ¿Cuáles son las apuestas que habían en ese momento y se convirtieron en políticas efectivas? ¿Cuáles permanecieron como buenas intenciones y quedaron solamente consignadas en esos documentos anteriores? No se trata de desconocer los avances alcanzados, no se trata de descalificar los planes anteriores. Eso sería ser apresurado, ser imprudente, ser tal vez injustos. Se trata más bien de hacer una lectura crítica, una lectura responsable, porque solo comprendiendo lo que hemos construido, lo que se ha logrado, es como esto puede decir si seguimos en deuda con la educación pública, qué debemos hacer para seguir mejorando la educación pública y podemos de esta manera valorar de forma justa la dimensión, los desafíos que hoy plantea el cuarto Plan Nacional Decenal de Educación. Recordemos brevemente este recorrido. El primer Plan Nacional de Educación está vigente desde entra en vigencia el año 96 hasta el 2005. Fue denominado un compromiso. La educación, un compromiso de todos, surgió como respuesta al mandato establecido en la Ley General de Educación de 1994 y su principal compromiso fue ampliar la cobertura, fortalecer la descentralización educativa y consolidar el sistema educativo bajo los principios de la nueva Constitución Política de 1991. Fue un plan que se construyó a partir de las grandes orientaciones y de los compromisos nacionales que buscaban garantizar el acceso a la educación. 10 años más tarde apareció el segundo plan decenal del 2006 al 2016 y que se conoció como Pacto Social
por la educación. Acá en este plan decenal el país entendió que la transformación educativa no podía ser una responsabilidad exclusiva del Estado y por eso el plan se estructuró alrededor de grandes líneas de acción orientadas a fortalecer la calidad, la equidad, la inclusión, la participación de la ciudadanía y se convocó a la sociedad a asumir el compromiso por la educación. Posteriormente, en el tercer plan decenal del 2016 y que termina en este 2026, se introdujo una nueva manera de organizar la política educativa. En lugar de grandes propósitos generales, se estructuraron 10 desafíos estratégicos mediante los cuales se abordaron la pedagogía, la formación docente, la inclusión, el uso de las tecnologías, la pertinencia de la educación para responder a las necesidades del país, y cada uno de estos planes respondió a las preocupaciones de su tiempo. Entonces, estos 3 planes fueron los avances que se han tenido hasta hoy, cada uno con las necesidades, con los contextos, con la georreferenciación del momento. El primero, entonces, podemos decir que se concentró en ampliar el acceso. El segundo, fortaleció la calidad y la participación. Y el tercero, apostó por la innovación, por la equidad y por el inicio del cierre de brechas. Sin embargo, después de estas 3 décadas de planes nacionales decenales, debemos nosotros generar esta cuestión. ¿Qué tanto de esos planes o qué tanto de esos grandes propósitos logró materializarse en la vida cotidiana de nuestras instituciones educativas? Tenemos el chance de que usted ahí en el chat haga el comentario. Si usted es de la generación que ha tenido que vivir los 3 planes decenales de educación de las 3 décadas pasadas, desde su rol de docente, de su rol orientador, orientadora, directiva, rectoría, coordinación, escriba ahí en el chat cómo le marcó a su institución educativa cualquiera de estos planes nacionales decenales. Porque basta recorrer, es importante que al entrarnos en las escuelas urbanas y rurales en Colombia para encontrar avances importantes, pero también se presentan las siguientes dificultades. Persiste la infraestructura insuficiente, hay profundas desigualdades territoriales, hay limitaciones en la financiación, hay dificultades para garantizar la permanencia de los estudiantes, se presenta la sobrecarga laboral de docentes, hay enormes retos frente a la inclusión, a la tecnología y a la formación integral. No sería justo, considero, afirmar que los planes decenales fracasaron. Muchas de las orientaciones dieron origen a políticas públicas, a programas, a reformas que transformaron aspectos importantes del sistema educativo. Pero también es cierto que numerosas metas quedaron inconclusas, otras avanzaron lentamente y algunas nunca lograron traducirse en cambios perceptibles dentro de las aulas. Y nos referimos a esa Colombia que está ya alejada en medio de las montañas, a la maestra que tiene que transportarse durante 14 horas enfrentando diferentes medios de transporte y finalmente usando transporte caballar o ir yendo a pie para poder llegar a donde solo el Estado tiene presencia de una educadora o un educador. Bueno, en esta reflexión nos conduce al plan que va a operar ya a partir de este año, el plan que nos ocupa, el 4º Plan Nacional Decenal de Educación 2026-2035, que propone una transformación importante en la manera de organizar la política educativa nacional. Mientras el plan anterior hablaba de 10 desafíos estratégicos, el nuevo documento tiene una estructura, toda una propuesta alrededor de 3 ejes estratégicos y 20 rutas, con un aditivo que es el de la educación, la etnoeducación, que tiene 6 espacios ese capítulo, complementados con los capítulos especiales, lo decía, el del sistema educativo indígena propio y el de etnoeducación. Este camino no es simplemente una modificación en la forma de presentar el documento, sino que representa una nueva manera
de entender la educación colombiana. El centro de la discusión deja de ser únicamente la calidad o la cobertura para colocar en primer plano el reconocimiento de la educación como derecho humano fundamental, la construcción colectiva del conocimiento y el fortalecimiento de la financiación de la educación pública. El primer eje estratégico plantea la garantía plena del derecho a la educación. Sus 9 rutas buscan asegurar que todas las personas puedan acceder, permanecer y culminar sus trayectorias educativas en condición de dignidad. Una gran inversión necesita esta ruta. Allí encontramos propuestas relacionadas con la gratuidad, la permanencia escolar, la formación y la dignificación del magisterio, la infraestructura educativa, la participación democrática de las instituciones educativas, el bienestar de las comunidades educativas y el acceso equitativo a las tecnologías y a la inteligencia artificial, algo que no podemos desconocer. El segundo eje estratégico se orienta en la construcción del conocimiento público para la transformación social. Sus 8 rutas invitan a repensar qué enseñamos, a repensar cómo enseñamos y para qué educamos. El plan propone currículos construidos desde los territorios, el reconocimiento de los saberes propios, la educación para la paz, la justicia ambiental, la inclusión de las personas con discapacidad, la equidad de género, la educación campesina y la producción de conocimiento desde los territorios, desde las comunidades. El tercer eje estratégico aborda uno de los temas que históricamente ha reclamado el magisterio colombiano, que es el fortalecimiento de la financiación de la educación pública. Sus 3 rutas buscan garantizar recursos suficientes, sostenibles, para hacer realidad los demás propósitos de este Plan Nacional Decenal, fortaleciendo la educación pública desde la primera infancia hasta la educación superior. Como puede observarse de esta manera, entonces tenemos estas rutas de transformación que no constituyen como tal un listado, que son o que se puedan tomar como propuestas aisladas, no, sino que lo hacen las decisiones políticas, la asignación suficiente de recursos, la continuidad de las políticas públicas, el compromiso permanente del Estado y de las comunidades educativas y de la sociedad en su conjunto. Todo esto por un bien común, ¿cuál? Transformar por sí sola, transformar las realidades de las diferentes comunidades. Nosotros como organización sindical y desde nuestro compromiso como medio de comunicación alternativo, Ecos del Magisterio, asumimos el compromiso de seguir estudiando este plan con rigor, analizando la perspectiva del magisterio, acompañando a nuestros oyentes con la comprensión de sus alcances, de sus oportunidades, de sus desafíos, porque la construcción de la educación pública debe ser para que siempre sea más democrática, más incluyente y de mayor calidad para nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes. Este será el propósito, como siempre, aquí en el editorial de Ecos del Magisterio. Deje sus comentarios ahí en el chat, deje sus propuestas, deje su análisis, que nosotros lo retroalimentamos.